Buenas tardes, queridos estudiantes. Me place nuevamente estar con ustedes en esta clase. Particularmente es una clase bastante simple, bastante sencilla, en función de que de esto hemos estado hablando en varias sesiones, tanto en la parte presencial como virtual. Siguiendo con la semana número 9, en la unidad de obligación tributaria, vamos a hablar el día de hoy del RUT y de los elementos del impuesto. Como podrán apreciar, son cosas que ustedes a través de las consultas que han planteado dentro del desarrollo de las clases y de los ejercicios mismos que obligan a hablar de esto, pues ya tenemos bastante dominio, se podría decir, del tema, ¿verdad? Entonces podemos empezar, creo que con el RUT, que es la parte que más hemos tratado en la medida en que hemos trabajado ejercicios. Pues si ustedes buscan en cualquier plataforma, en la DIAN, en las páginas de confianza como actualicese.com, si buscan en libros, si buscan en los sitios más populares y fiables, van a encontrar la misma información. Todos ustedes ya saben que el RUT es ¿qué? El registro único tributario, ¿verdad? Pero ¿de qué estamos hablando con esto? Bueno, tal y como lo dicen en todos los párrafos de todas las páginas y de la DIAN y todo, no es más que un documento que permite identificar, ubicar y clasificar a las personas y a las entidades que sean contribuyentes del impuesto de renta y no contribuyentes, declarantes de ingresos y de patrimonio. O sea, el RUT es un registro que le permite a la DIAN saber y asignar, tanto saber las responsabilidades como asignar las responsabilidades tributarias a un contribuyente. Ese contribuyente, como lo dije ahora mismo, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, una sociedad. Independientemente a lo que sea, se le asignará un registro único tributario para clasificarlo, identificarlo, ubicarlo y saber cuáles son sus responsabilidades, tanto para asignárselas como para posteriormente revisar y verificar si está cumpliendo con su obligación tributaria. De hecho, ese es el tema, ¿verdad? Ahora, de esta clasificación podemos encontrar los responsables del régimen común, los agentes retenedores, los exportadores, importadores, usuarios aduaneros y muchos tipos de contribuyentes. Y aquí nos empezamos a formular preguntas así, con esta forma particular que tenemos nosotros los costeños, y decimos, bueno, ¿y esto para qué me sirve, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Bueno, yo creo que el concepto lo dice, ¿no? Pero yo te podría decir de otra manera, antes de quizás leerte algo, que tú estés leyendo el material que yo mismo he colgado, te podría decir, hombre, el RUT, depende de quién lo tenga, le sirve. A la DIAN ya se ha definido para qué le sirve. Identifica, clasifica y ubica y asigna responsabilidades tributarias. Este señor, esta entidad, esta persona natural, esta persona jurídica tiene ciertas obligaciones y debe cumplir con estas obligaciones. Si yo soy una empresa y necesito y voy a hacer alguna actividad o voy a realizar cualquier hecho económico con una persona natural o con una persona jurídica, entonces a mí me sirve también saber cuáles son sus responsabilidades para saber qué tipo de procedimiento contable debo hacer en el momento de hacer una transacción con él. Yo tengo que hacer unas retenciones, él me tiene que facturar, él es un autorretenedor. ¿Qué hago yo con él? Cuando yo hago una transacción económica con este señor, ¿qué debo hacer yo? Voy a verificar si estoy grabando. Tengo un detallito aquí. Perfecto.
Sí, entonces depende de quién lo tenga. En este caso, estaba hablando de una empresa, necesita saber, una alcaldía hace un contrato, valga la redundancia, con un contratista, tiene que saber cuáles son sus responsabilidades y qué tipo de procedimiento contable debe trabajar con él, qué tipo de retenciones, qué es lo más común, y si él es quien va a pagar, quien te va a facturar, bueno, eres una persona que está obligada a reportarme, a facturarme el IVA, por ejemplo, es una persona natural con obligaciones de reportar IVA, por ejemplo, o es una persona natural de régimen simple o simplificado, es una persona de régimen común. Ese tipo de cosas nos importan mucho a los contadores para el proceder tributario, el proceder contable. ¿Qué debo hacer yo al momento de hacer una transacción con él? Y esto pues ya es bastante sabido, conocido por nosotros, ¿verdad? Profe, yo voy a sacar el RUT, ¿qué debo hacer? Hay muchas formas. La primera es que, bueno, así como lo dije en una de las clases, los funcionarios públicos están para asesorar y guían mucho a las personas, incluso cuando vas a sacar una empresa en la Cámara de Comercio, en la DIAN, en la alcaldía, donde tú vayas, te van a dar una guía, ¿verdad? Directamente te diré, pues tienes que ir a la DIAN. Si eres una persona natural, tienes que ir a la DIAN, pero si vas a hacer un tipo de negocio, vas a trabajar, incluso vas a trabajar como en una empresa, a través de prestación de servicio, vas a hacer un contrato de prestación de servicio también, un trabajo temporal, te van a exigir el RUT. Entonces tú como persona natural también necesitas el RUT. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a la DIAN. Primero tienes que ir a la DIAN. Ahora bien, la otra cosa es que tú hagas que cumplas con si vas a la DIAN, pues obviamente ya vas a seguir la rutina que te dicen, ¿verdad? Si cumples con una formalidad, que es una estructura montada por la DIAN a través del sitio web, entonces te diré que puedes entrar a la página web y sacar el RUT por internet, pero cumpliendo todos los requisitos que ellos te pidan. Por ejemplo, aquí tengo una guía, entras al sitio web oficial de la DIAN, buscas la opción del RUT, sigues un menú, ingresas a la zona transaccional, luego te inscribes en el RUT y así sigues accediendo en todo lo que te diga el sitio web, ¿verdad? Entonces lo haces a través de la página. Creo que al final te tendrás que presentarte allá porque tienes que asociar un correo electrónico, o también puedes hacer una cita, pero al final tienes que acercarte. Solo cuando ya tú has sacado ese RUT es cuando ya puedes hacer las actualizaciones incluso tú mismo desde la página. Es más, tú vas a la DIAN una sola vez en la vida a sacar el RUT. A partir de ahí, desde el portal de la DIAN, puedes hacer todo tipo de cosas, desde tu declaración de renta, copias de RUT, cualquier tipo de pago de impuestos. O sea, muchas cosas puedes hacer a partir de que tú te registres en la DIAN, hagas el registro del RUT. Muy bien. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? Quiero saber. Pues como les decía, pues a este RUT están asociados muchos tipos de inscripciones virtuales para personas naturales no obligadas a registro en Cámara de Comercio, para personas naturales o asimiladas, para personas jurídicas o asimiladas y clientes que necesitan inscripción ante la Cámara de Comercio. Y hay muchos más. Entonces, en ese aspecto ya hemos hablado del RUT. Cualquier tipo de cosa que ustedes necesiten, solo tienen que escribirme, como lo han hecho recientemente. He estado resolviendo algunas dudas y con mucho gusto vamos a seguir. En este momento vamos a continuar hablando sobre los elementos del impuesto, ¿verdad? Que es el segundo tema. Estoy revisando a ver si he obviado algo. No, he estado revisando la plataforma. Quiero que sepan que las actividades que he colgado tienen que desarrollarlas. Al parecer vamos a entrar a vacaciones a partir del 6 de abril
y van a adelantarlas debido a esta calamidad que está viviendo todo nuestro planeta. Entonces no voy a hacer, ya que he colgado muchas actividades, no voy a ser tan estricto o no sé si es intenso como ustedes le llaman a los profesores. Entonces voy a ser más suave con la última actividad que vayamos a desarrollar y van a tener mucho tiempo para hacerla. Entonces pasemos a el tema de los elementos del impuesto. Para concluir el tema del RUT, pues de la forma más suave que les puedo decir es que, amigo mío, cada que usted vaya a hacer un registro contable, una liquidación de un pago, una liquidación de un contrato, debes por favor revisar la carpeta de ese proveedor de servicio, revisa la carpeta de ese proveedor de compras, revisa la carpeta de ese proveedor de lo que sea, pero revísala para que cuando vayas a hacer el registro contable o la liquidación, el pago puntual, el reconocimiento de una obligación, la cancelación, la causación, lo que vayas a hacer, debes revisar las responsabilidades de esa persona jurídica o natural que te está prestando ese servicio o que te está vendiendo un bien o lo que sea que estés haciendo, que independientemente al hecho, al específico de la actividad que estás desarrollando con él, debes por favor revisar la carpeta de ese proveedor, a menos que ya no es tan bueno aprenderse eso. Por favor, mejor revisa, pásame, mira RUT y allí te darás cuenta tú las responsabilidades. No hay que esté actualizado, porque precisamente debido a muchas cosas eso va cambiando y la DIAN va asignándole nuevos roles y nuevas obligaciones a las personas jurídicas y naturales en función de muchas condiciones y muchos cambios en función de los ingresos que ellos perciben. Entonces es bueno que siempre ese RUT de ese proveedor de servicios o ese proveedor de compras, de ventas, de lo que te haga él, esté actualizado. Ese RUT debe estar actualizado. Bueno, y cualquier otra duda, por favor, aparte de que esto está bien escrito y bien organizado en las lecturas obligatorias, quise ser más resumido en esta parte para no hacerlo tan largo. Entonces, entrando en materia con el segundo tema, que también es bastante corto y también lo dominan, vamos a hablar de los elementos del impuesto. También ustedes lo conocen, voy a decírselos dependiendo el texto que ustedes utilicen, que sea fiable. ¿Verdad? Vamos a encontrar a un sujeto pasivo, a un sujeto activo, vamos a encontrar un hecho generador, una base imponible, en otros vamos a encontrar una base gravable o una base mínima, ¿verdad? Vamos a encontrar cosas similares, la tasa o la cuota tributaria. Entonces eso depende. Tengo muchos sitios oficiales confiables donde hay información y me remito a estos sitios porque es donde ustedes más buscan, a pesar de que yo les voy a mandar específicamente el que yo deseo. Bueno, aquí está mejor resumido. Te voy a leer, por ejemplo, aquí, a tener en cuenta, una de las páginas que más observan ustedes, que es, por ejemplo, gerencia.com. Tengo abierto el concepto de ellos, tengo abierto el concepto de actualícese, que parecen diferentes en la redacción, parecen muy diferentes. Yo diré mi propia versión una vez que haga una lectura para hacer las aclaraciones, pero a pesar de que parecen diferentes, y se los estoy diciendo, es lo mismo en esencia. Esencialmente los conceptos dicen lo mismo. Vámonos con el sujeto activo, uno de los elementos, y dice acá en el sitio de actualícese que es el ente que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria, exigir el pago a los contribuyentes, y además es quien tiene la titularidad para administrar los recursos recaudados.
En el caso colombiano, el sujeto activo es el Estado. Y fíjense, miren lo que aquí, esto, la verdad está claro, pero hay algo que puede generar una ambigüedad para ustedes. O más bien, vamos a aclarar eso para que no se genere esa ambigüedad. Aquí dice claramente que en el caso colombiano el sujeto activo es el Estado, pero es que eso depende, bueno, el Estado es todo, ¿verdad? Pero la nación, a nivel nacional, hay unos señores que administran, y ustedes en los parciales lo han visto. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público maneja los fondos a nivel nacional, pero cuando hablamos, por ejemplo, ya de impuestos de recaudo, hay un sujeto activo que no precisamente es la nación, sino los departamentos. ¿Por qué? Porque los impuestos son de carácter departamental, ¿verdad? Ya eso ustedes lo saben. Si hablamos específicamente de, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, estamos hablando de un impuesto de carácter municipal, y el sujeto activo y administrador, como dice aquí, y administrador de los recursos, y quien dicta y discrimina y modifica es el municipio, ¿verdad? Y quien administra y hace las inversiones en su gasto público con esos dineros es el municipio. Entonces aquí es bueno aclarar que depende, básicamente el Estado es todo, pero hay unos impuestos que son para la nación, otros para el departamento y otros para el municipio, cosa que ustedes ya saben, pero es importante que quede claro. Entonces finalmente el sujeto activo siempre va a ser, algunos dirán el gobierno, pero no es preciso, el gobierno no es el Estado, ¿verdad? Es la nación, es el departamento, es el municipio. Ese es el sujeto activo. Como dice en la lectura, acá no dice que la ley lo faculta, pero sí, efectivamente el sujeto activo es aquel que está facultado por la ley. En la Constitución está específicamente facultado quién es el sujeto activo que va a administrar ciertos impuestos, y ya hemos determinado quién es. Entonces, para redundar, jamás el sujeto pasivo tendrá que ver con el Estado, ¿verdad? Porque él es el que administra, él es el sujeto activo, el que cobra, a quien se le paga, a que ustedes, como les gusta a ustedes que les hablen, el que nos hace, que nos impone la obligación. Ese es el sujeto activo. El sujeto pasivo, hago la lectura y les explico como a ustedes les gusta. El sujeto pasivo son todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago de tributos a favor del sujeto activo. Hasta ahí dice que son todas las personas existentes, nosotros las personas naturales y las personas jurídicas, que tienen que pagarle al sujeto activo, que es quien, ya lo dijimos, sea el municipio, sea el departamento, o sea a la nación, o el Estado. Al Estado, ¿verdad? Finalmente es al Estado. El sujeto pasivo se obliga también al cumplimiento de obligaciones formales y accesorias. La clase anterior hablamos de la obligación sustancial y la obligación formal, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí en las dos cosas que hemos leído estamos hablando que el sujeto pasivo es quien tiene que pagar, quien está obligado a pagar el tributo, ¿verdad? Pero también dice que el sujeto pasivo tiene la obligación de unas formalidades. Hay unos que tienen y son, por ejemplo, me acuerdo yo la última clase cuando les hablaba de que estamos hablando de formatos, ¿verdad? Estamos hablando de la formalidad de llenar, hablemos claramente de liquidar, ¿sí? Ahora se están acordando, liquidar, declarar y pagar el impuesto, ¿verdad? A través de todos los lineamientos determinados por, sea la DIAN, sea el municipio, sea el departamento, pero que tiene una obligación formal descrita en su RUT. En su RUT tiene unas responsabilidades y debe cumplirlas, ¿verdad? Y eso es lo que obliga, lo que hace referencia, a esas obligaciones formales.
que no solamente es que tienen que pagar, sino que es que hay una cosa que ustedes, por ejemplo, vemos una persona natural. Las personas tienen la confusión cuando llegan las declaraciones de renta, hablando de obligación formal y de liquidar, declarar y pagar. Las personas pensamos que todas hay un pensamiento generalizado de algunos que no dominan mucho el tema, y es que piensan que todas las personas que deben declarar la renta, por ejemplo, tienen que pagar. Apenas le dicen deben declarar, tienen que pagar. Entonces ahí la formalidad es presentar la declaración, pero no necesariamente tienes que pagar, porque hay veces que después que se te hace la liquidación y se te presenta la declaración, resulta que no tienes que pagar un peso, que los dineros cumplen con la base mínima para la declaración, pero después que te hacen la declaración como tal, no tienes que pagar, declaras en 0 pesos, ¿verdad? Si tú no cumples con no, porque dice 0 pesos, entonces tú no cumples con la formalidad de ir al banco a presentar la declaración de renta. Ahí, bueno, por esa inocentada terminas ganándote una sanción. ¿Por qué? Porque la obligación tuya formal es hacer la declaración, porque estás obligado, porque estás cumpliendo con los literales que dicen si te ganas más de cierto ingreso debes presentar tu declaración, y si obviamente generaste bastante ingreso y tienes que pagar, pues pagarás. Pero si tu declaración es en 0 pesos, no tendrás que pagar, pero tienes que presentarla, que es la formalidad, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con esas obligaciones formales, secundarias y primarias que tienen los sujetos pasivos, ¿verdad? El hecho generador. Vamos a seguir con esto leyendo y después yo les diré mi manera resumida. Pues acá dice, aunque debo decir que la manera literal como está, voy a repetir esto acá, perdón, la manera literal como está la definición del sujeto pasivo, aquí en Actualice se me ha gustado, dice claramente que son todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago de tributo a favor del Estado del sujeto pasivo, activo, perdón. Está muy claro, no necesita o sea, me gustó esa definición. Me gustó. No necesitaba una explicación más allá de lo que ya dice literalmente. Acá habla sobre el hecho generador, que dice, son las diferentes conductas humanas, el comportamiento, que de acuerdo a lo establecido por la ley, dan nacimiento a la obligación de pagar un tributo. Es importante mencionar que las normas que califiquen una actividad como gravable deben ser realizadas de manera general, abstracta e impersonal, con destino a toda la población del territorio colombiano y con condiciones claras según sea el caso. Yo no sé si ustedes entendieron, pero en la primera partecita estaba claro. Son las diferentes conductas humanas que de acuerdo a lo establecido por la ley dan nacimiento a una obligación de pagar un tributo. Yo lo diría de otra forma. Ustedes saben que el hecho generador, en lo que se les ha explicado, es cuando esa conducta humana, ese comportamiento, que puede ser comprar, ¿sí? Para que se entienda, ir a comprar, ir a consumir, vender una casa, tener una propiedad, porque fíjense, o sea, cuando se cumple la condición para incurrir en una obligación es que se está dando el hecho generador. O sea, cuando ese ser humano hace, por ejemplo, una condición es generar utilidades, ahí se está dando la condición del impuesto de renta. Ese es el hecho generador, por la utilidad, ¿verdad? Por tener una casa, ahí se está generando el tema de el impuesto de predial unificado. Por comprar una camisa, siempre hablo de camisa, parece que tiene la obsesión con las camisas. Por comprar un carro, ¿verdad? Tú
ese es un impuesto indirecto, que se genera es el IVA, pero ese es el hecho generador. Por comprar, está establecido. Por consumir en un restaurante, ¿sí? Por consumir, porque ese es el nuevo del impuesto al consumo, se está dando el hecho generador, entonces hay que pagar, ¿verdad? Básicamente eso es cuando se da esa serie de condiciones del hecho generador. Por eso es que dicen la conducta humana, pero es que esa conducta humana está en el estatuto tributario definida, ¿sí? ¿Verdad? Está definida. Incluso hay un impuesto a las bolsas. Ese es indirecto. Si tú no entras a Metro, a Alzado, a cualquiera de esos almacenes de cadena, y si pides una bolsa, tienes que pagar la bolsa como impuesto a las bolsas, que es un impuesto indirecto, pero si no la pides no lo vas a pagar. Tú eres el dueño en ese caso del hecho generador. Hay unos hechos generadores que se imponen y es imposible salir de él, pero hay otros que son si tú incurres en él, ¿verdad? Como el tema del IVA. Si no compras no te lo van a cobrar, si no vendes no lo tienes que facturar, si no consumes en un restaurante, en una heladería, en cualquier sitio de esos que estén obligados a facturar el impuesto al consumo, tampoco te lo van a cobrar, ¿verdad? Pero imagínense, así que muchas cosas tienen grabadas un impuesto. O sea, es difícil no incurrir en un hecho generador. Bueno, la base gravable, algunos dicen base mínima, pero bueno, la base gravable, la base mínima es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. Es que ahí habría que hablar de la tarifa primero. ¿Qué es la tarifa? La tarifa es un valor porcentual. Alguno me dirá, no necesariamente, profe, porque sí, un valor porcentual que puede ser un 3, un 2%, un 15%, un 16%, ya eso para variar, que se le aplica a la base gravable, al dinero en el cual se va a hacer se va a imponer la obligación tributaria, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes esto lo dominan y bastante, que por eso les digo, tienen bastante dominio. El IVA está en el 19%, a 100 mil pesos, el 19% del valor de ese artículo, ¿verdad? Pero insisto, alguno me dirá, no, profe, no, es que todo no es un valor porcentual. Mire que, por ejemplo, la tabla de el impuesto de industria y comercio es, por ejemplo, 6 pesos por cada 1.000 pesos, ¿verdad? Es diferente la forma como se calcularía el impuesto allí. Entonces, tienen razón, hay veces que no, y particularmente en ninguna parte, en el impuesto de industria y comercio, particularmente en ninguna parte de Colombia tiene un valor porcentual, sino que tiene una tabla en base al servicio. Allá ustedes lo vieron en la clase pasada, en base al servicio, en base a la compra, en base al producto. Siempre es 5 pesos por cada 1.000 pesos, 6 pesos, 3 pesos por cada, ¿sí? Entonces ahí sí tienen razón, ¿sí? No siempre es un valor porcentual. Entonces les decía ahora sí que la base gravable no es más que la base mínima al cual se le va a aplicar la tarifa esa del impuesto, ¿verdad? Muy bien, denme un segundo para revisar cómo vamos. Vamos muy bien. En este momento tenemos 29 minutos de grabación. No voy a exceder los 30 porque estas en YouTube, que es donde yo cargo las clases, esto demora un siglo mientras convierto esto a un formato MP4 y luego cargarla a mi canal. Eso demora un siglo, entonces no voy a pasar de 30 minutos. Los dos temas del día de hoy han sido bastante sencillos: el RUT, los elementos del impuesto. Ustedes mismos, por estar leyendo los temas relacionados con las clases anteriores, ya habían interiorizado bastante este tema por los ejercicios, como dije al iniciar, por las clases. Entonces,
estén pendientes de la actividad que seguramente voy a poner. Voy a revisar las anteriores, estoy dándoles tiempo, se entiende y entiendo y lo estoy viviendo también, que esta situación no es nada fácil, pero hay que tener el tiempo porque la vida va a seguir y vamos a salir adelante ante esta calamidad. Mucho gusto, un placer como siempre estar con ustedes, ya saben, a través del WhatsApp, del mail, de la plataforma, de la línea telefónica. Estoy aquí y lo que necesiten, como esto es un monólogo, a mí me encanta que ustedes me pregunten lo que necesiten, pues sencillamente pregúntenme, que aquí están las líneas abiertas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase.